todos los que están aquí presentes. Nuestro tema de exposición, basado en un artículo que se remitió pues, al Congreso, tiene que ver con lo que en algún momento nosotros como docentes estamos desarrollando dentro de la facultad. Nuestro tema es incentivos a la inversión. Si no se me escucha, por favor, con todo gusto me pueden interrumpir y decir que algo está fallando. ¿Está bien, Rodrigo? Perfecto. Estamos bien, Jorge, adelante. Ok, listo. Incentivos a la inversión en pymes. Como ustedes saben, las pymes son las pequeñas y medianas empresas que en nuestro país, no sé si el término lastimoso cabría de alguna manera, porque, ¿por qué digo esto? Porque ciertos organismos en el país a una pyme la catalogan de diferentes formas. Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas dice que una pyme es aquella que, por ejemplo, que no supera en un año económico el valor de 4 millones en ventas, que no supera 5 millones de activos y que no supera 199 trabajadores. Es decir, la va catalogando de una determinada manera. El reglamento que tiene la ley de mercado de valores dice que una pyme siempre, si es una pyme, siempre y cuando no supere el $1.000.000. Y así el Código Orgánico de la Producción y el Comercio. Entonces, hay diferentes instituciones que a una pyme la ponen o la catalogan de diferentes formas. Y de allí, desde allí, ya nace cierta molestia a la hora de tener en consideración el momento de invertir. Nosotros no vamos a hablar de pymes acá, nosotros vamos a hablar de la otra contraparte, es decir, de quienes van a invertir en la pyme como tal. Damos una pequeña introducción. El propósito del presente artículo se centra en una propuesta, como dice acá, ¿verdad?, de mecanismos de protección para el inversionista institucional que genere atracción en la inversión a pymes por parte de capitalistas que cuenten con recursos monetarios. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Yo voy a poner un ejemplo acá. Yo le digo, Rodrigo, yo soy una pymes y por favor invierte conmigo en el mercado de valores. Yo, mercado de valores, yo pymes, voy a salir con títulos para poder venderlos. Y le digo, Rodrigo, tú eres un inversionista, tú tienes dinero, por favor, cómprame mis títulos. Pero Rodrigo le dice, a ver un ratito, tú eres pymes y yo siento cierto riesgo contigo, porque yo tengo al lado otras alternativas para invertir, por ejemplo, La Favorita, Cervecería Nacional, Tonicor, Claro, Movistar, son empresas grandes, ¿verdad? Son multinacionales, Corporación Novoa. Entonces, todas las empresas en el Ecuador pueden incursionar en el mercado de valores y pueden emitir títulos. Pero Rodrigo, que es inversionista, se pone a pensar y dice, ¿a quién le compro? ¿A La Favorita? ¿A Corporación Novoa? ¿O a la Pymes Pedro Picapiedra? Entonces, Rodrigo va a poner una balanza y va a decir, no, yo tengo que asegurar mi retorno de mi dinero y me voy por La Favorita y me voy por la cervecería. Eso es un poco, mis estimados participantes, lo que nosotros vamos a tratar acá. Es decir, ¿cómo le podemos brindar a ese inversionista institucional, llámese institucional porque es el sector público, es el sector privado, son las empresas y son las personas naturales las que pueden invertir en el mercado de valores? ¿Cómo podemos de alguna manera facilitarles ciertas herramientas para que Rodrigo, siendo un inversionista, tenga la confianza de poder invertir en una pymes? Las pymes buscan siempre financiar sus actividades con el fin de incrementar sus ingresos a futuro, como cualquier empresa. Y en este sentido, ese rol preponderante se lo tiene el inversionista. El inversionista es el que toma la decisión. En el Ecuador, y por qué no en Latinoamérica, lo que se ha hecho es darle facilidades a las pymes a través de la ley. Es decir, oye pymes, si tú quieres invertir en el mercado de valores, mira, ya no tienes que buscar una calificadora de riesgo. Te exonero de la calificación de riesgo. Oye, pymes, si tú quieres invertir en el mercado de valores, únete a otras pymes para que puedas consolidarte, invierte en el mercado de valores. Te exonero de ciertas tasas que tengas que pagar, te exonero de ciertas contribuciones. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Ecuador? Ha protegido de alguna manera a las pymes, ¿sí? Pero se ha olvidado de protegerlo a Rodrigo, es decir, de proteger al inversionista que tiene el dinero y que le va a comprar un título a la pyme. Sigamos.
Según Stotwell, citado en orden el año 2020, él señala que en el mercado de valores se ofrecen varias alternativas de inversión de renta fija y de renta variable según las necesidades que tengan las pymes. Así el dinero que las pymes reciben por esas emisiones es utilizado en otros tipos de financiamiento, ¿no? Para proyectos de inversión, para poder apalancarse, para pagar deudas, para comprar más inventario, para crecer, para rentabilizar el negocio. Cuando una empresa va al mercado de valores, simplemente es para conseguir dinero y ese dinero ponerlo a trabajar y que obviamente la empresa pueda crecer. Sigamos. El concepto de inversionista, según el programa de la Fundación de Inversiones, que es el CFA, conocido en Estados Unidos como la Certificación Profesional en Finanzas, citado en Cedillo y Pando, nos dice: existen diversos factores que influyen en la decisión de inversión de los inversionistas. Un inversionista tiene que ver cuál es el retorno. Ustedes tienen que ver cuál es el retorno de esa inversión. ¿Cuál es su tolerancia al riesgo? Es decir, si ustedes son amantes del riesgo o son adversos al riesgo. Hay personas, por ejemplo, que se van de vacaciones y se van a un puente y se tiran con una soga abajo. Esas personas no le tienen miedo al riesgo. Pero hay otras personas que usted las para ahí y solamente con ver al bajo y ya se les baja la presión. De la misma manera es el inversionista. El inversionista que dice: yo no le tengo miedo al riesgo. Yo me voy a meter con una pyme. Pero hay otros que dicen: no, yo sí le tengo miedo al riesgo, por lo tanto soy muy cauteloso. Entonces yo tengo que ver el retorno que voy a recibir, el riesgo que voy a asumir y el tiempo de la inversión. No es lo mismo invertir a 1 año, a 2 años, a 3 años, que a 8 años o a 10 años. El retorno va a demorar muchísimo más. ¿Cómo funciona el mercado de valores? Funciona de la siguiente manera. El gobierno, las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas buscan dinero, ¿sí? Al momento de buscar dinero, perdón un ratito, al momento de buscar dinero, estas empresas, estas tres empresas, ¿a dónde van? Al mercado de valores. El mercado de valores se encarga de alguna manera, darle seguridad a la emisión que se va a hacer. ¿Quiénes compran esos títulos? Las personas naturales, los fondos de inversión y los inversionistas institucionales, sean públicos o sean privados. Es decir, cualquier persona natural, persona jurídica, una empresa, instituciones públicas, pueden comprar títulos en el mercado de valores. Pero para comprar los títulos en el mercado de valores, yo tengo que pasar o pedir el servicio de una casa de valores. ¿Y quiénes pueden emitir los títulos? Todos pueden emitir. El gobierno con los bonos, las grandes empresas con la emisión de obligaciones y las pymes con emisión de obligaciones, certificados de inversión, etcétera, etcétera. Sigamos. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Es proponer mecanismos de oferta pública para el financiamiento de las pymes en el Ecuador, que permite incentivar la inversión y brindar seguridad al inversionista. Así es fácil y así es sencillo. Yo le voy a dar seguridad a Rodrigo de alguna manera para que Rodrigo se atreva a invertir en una pymes y no solamente lo haga comprando títulos de las grandes empresas. ¿Me entienden? ¿Verdad? Ese es el mensaje. El objetivo específico es hacer recomendaciones para las pequeñas y medianas empresas que puedan acceder a este financiamiento del mercado de valores. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir el objetivo? Muy sencillo. Hemos hecho una investigación en Latinoamérica y en Iberoamérica, no lo tenemos todo acá por la presentación de 15 minutos, donde todos estos países, Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Perú, me voy por arriba, México, Puerto Rico, sí, inclusive hemos ido hasta Europa, España, Portugal. Todos estos países han creado, ¿sí? Han creado herramientas basadas en leyes en la cual le permiten de alguna manera a ese inversionista adherirse a esas alternativas o esas herramientas para poder invertir con las pymes. Es decir,
Las pymes tienen distintas opciones de poder entrar al mercado de valores y el inversionista puede acogerse a esas herramientas y estar mejor, de mejor forma protegido. Sigamos. Esta metodología fue una metodología de tipo exploratoria, muy descriptiva, bastante documental. Tuvimos que indagar algunos textos de Latinoamérica para poder conseguir información que nos ayudó en la web, revistas, artículos, estar en ponencias de profesores de otros países a través de la superintendencia de compañías, que nos permitieron de alguna manera conocer los mecanismos que otros países habían utilizado. Los resultados de la investigación muestran que se logró identificar todos los problemas de oferta y demanda que deben solucionarse de manera sincrónica por parte de las pymes, ¿verdad? Consecuentemente, se enfoca en los mecanismos alternativos de protección para los inversionistas institucionales. Y de esta manera, los mismos puedan de alguna manera incrementar, acrecentar su participación en la compra de títulos en el mercado bursátil. Básicamente esa es la idea, ¿no? Cómo proteger, cómo, es más, les puedo adelantar que el Ecuador, de manera particular, está revisando nuevamente la ley de mercado de valores que fue reformada en el año 2014 y su reglamento en el 2016, el REB, el Registro Especial Bursátil, y actualmente se encuentra reformulando la ley donde va a incluir mecanismos de protección al inversionista y ya no solamente darle las facilidades al emisor, en este caso a las pymes. Todos estos mecanismos que se presentan como una propuesta en la presente investigación se tomarán en cuenta en esta investigación. Sí, para ir cerrando ya, hay generaciones en las cuales los distintos países de Latinoamérica han creado ciertos mecanismos. Por ejemplo, la primera generación en el 80, los mercados alternativos de valores. En el 90, el régimen simplificado. En el año 2000, los vehículos de propósito especial. Y en el año 2010, que es lo más actualizado, el fintech, que ya hay ciertas herramientas que permiten utilizar de mucho mejor la tecnología, ¿verdad? Toda esta generación la hemos puesto, por ejemplo, de manera resumida en los distintos países que hemos investigado, es decir, las herramientas que acabamos de ver, primera, segunda, tercera y cuarta generación, ¿qué países fueron los que crearon esas herramientas y en qué generación? Por ejemplo, Ecuador participó en la primera generación. En la cuarta generación está Chile. Chile es uno de los países que mejor desarrollado en Latinoamérica tiene el tema del mercado de valores. Luego nos permite aquí mostrarles algunas de las herramientas que podemos tener como mecanismo de protección, como es el tema del crowdfunding, los mercados alternativos, como acabamos de decir, y la simplificación de trámites que se ha visto o se ha escuchado durante mucho tiempo en nuestro país, el cero papeles, ¿verdad? Y que no solamente es el cero papeles, ya no me des la certificado de votación, no, sino es una cuestión integral de todo el proceso del mercado de valores. El crowdfunding, ¿sí? Es un mecanismo que surge en la cuarta generación, es decir, en la última, desde el 2010, y es una alternativa procedente de financiamiento alineada a ¿qué cosa? A una convocatoria pública que generalmente se maneja mediante la tecnología y el Internet, que ya estamos ahorita todos Internet. Su proceso es financiar un proyecto vía donaciones, ahí hay ciertos temas también de lavado de activos, contribuciones monetarias con beneficios para los aportantes. Ahora, este mecanismo es una herramienta que se considera una opción de financiamiento para las empresas pymes, mediante el uso de Internet y plataformas sistemáticas, ¿no? Que se conectan el inversionista con la pyme. Hay un contacto directo a través de la web donde te puede asegurar de alguna manera el respaldo que necesita el inversionista a la hora de adquirir algún tipo de título que venga de una pyme a través del crowdfunding. Otro de los mecanismos es el mercado alternativo. Este mercado alternativo como mecanismo de aseguramiento para los inversores desde 1971, únicamente que con el tiempo se han modificado y se han agregado servicios de recursos más extensos para ofrecer a sus posibles clientes, ¿verdad? Por ejemplo, se lo ve de manera positiva en Argentina, en Bolivia y en el mismo Ecuador. Antes teníamos el mercado alternativo de valores, teníamos el registro, el RECNI, ahora tenemos el REC. Y finalmente,
Tenemos el tema de los mercados alternativos que pueden ser abiertos, regulaciones y exoneración a las ganancias. Y la simplificación de trámites, que este mecanismo tiene entre sus facultades eximir de la presentación de documentación en trámite para la obtención de un financiamiento de una pyme. Por ejemplo, la calificación de riesgo es opcional y no obligatoria, lo dice el REC actualmente, el Registro Especial de Bursátiles, el reglamento. Pero yo les pregunto a todos ustedes, mis estimados participantes, si yo soy una pyme y salgo al mercado de valores a emitir títulos y no tengo una calificación de riesgo del título, no de la empresa, sino del título, el inversionista, usted, tomaría la decisión de invertir en un título que no tiene una calificación de riesgo. Entonces, aquí nos damos cuenta que la ley sigue protegiendo a las pymes, pero no protege de alguna manera al inversionista institucional. Por lo tanto, esto es una investigación que puede seguir de largo porque tiene muchas aristas como tal. ¿Sí? ¿Qué más le puedo comentar ya para final? Como conclusión, estos mecanismos inciden en la percepción del inversionista porque ellos dicen, oh, aquí tengo herramientas que me protegen, entonces las voy a utilizar. De modo que se sienten en confianza, están seguros, que son atraídos por estos beneficios, ¿verdad? Y de alguna manera se puede potenciar el mercado de valores en el Ecuador y en el mundo. Estas son algunas de las bibliografías que hemos utilizado de la presente investigación. Mi estimado Rodrigo, muchísimas gracias a todos. Hemos cumplido con el tiempo, creo que nos pasamos por ahí un par de minutos, pero ahí estamos, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad. Ok, muchísimas gracias, Jorge. Quisiera saber, pues, si dentro del público Estamos a presente las órdenes para cualquier tipo de consulta. alguna inquietud. Déjeme revisar el chat si me han escrito alguna inquietud. No veo o me levantan la Bueno, mano para darles el uso de la en palabra. Ok, en todo en el caso, chat. no veo en el chat. En todo caso, Jorge, me gustaría hacer la siguiente reflexión después de tu Correcto. ponencia, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Por un lado, nosotros tenemos, digo yo, un conflicto de intereses, ¿verdad? Porque por un lado queremos Ya, generar mayor rentabilidad, o al menos desde el punto de vista de la pymes, generar que se vea que la pymes es rentable, porque si es que es rentable, va a ser atractivo para el inversionista. Pero por el otro lado, la otra corriente no que tanto. nada, ok, pero permíteme la idea. Entonces, por otro lado, Sí, intentamos pues pagar la menor cantidad de impuestos. Entonces, si intentamos pagar la menor cantidad de impuestos, refiriéndome exclusivamente al impuesto a la renta, significa que en la contabilidad reflejas una utilidad muy baja. Entonces, como que lo uno se contrapone a lo otro y ahí empiezan los conflictos de interés. claro. Entonces, desde mi manera de ver, Sí, sí, deberíamos sí. primero empezar a sanear esa parte, a decir, bueno, a reflejar las verdaderas utilidades que generan cada una de las pymes y no tenerle miedo al crecimiento, porque tenerle miedo al crecimiento es por eso que a veces no crecen las pymes. No tenerle miedo al crecimiento significa que vas a tener más ventas, significa que vas a tener mayor rentabilidad y por ende vas a tener que pagar mayor impuesto. Entonces, el pagar un poquito, un mayor impuesto es parte del costo del crecimiento. Y si quieres crecer, necesitaríamos inversionistas en estas pymes. Ahora, desde tu perspectiva, como tú has hecho los estudios, al menos yo no he visto en Ecuador que estemos tan desarrollados acá con el mercado bursátil para las pymes, por lo que acabas de manifestar. No sé si algún otro mercado de América Latina lo tenga desarrollado y que de repente nosotros podamos emular esas prácticas para que se generen estas garantías que tú has hablado, pues, para el inversor institucional. Adelante, Jorge. Gracias, Rodrigo. Definitivamente Uruguay ha sido uno de los países que ha tomado la iniciativa en fomentar herramientas que permitan asegurar o de alguna manera proteger al inversionista institucional. El crowdfunding es una de las herramientas que actualmente se ve mucho y se utiliza mucho en Latinoamérica y es utilizada actualmente en Latinoamérica, pero no se le aplica tan fuerte acá, todavía no viene con mucha fuerza al Ecuador. Y déjame decirte algo más.
desde que se reformó la ley de mercado de valores en el 2014 y desde que entró en vigencia el reglamento en el 2016, al 2020, más o menos así, te cuento que las pymes que intervinieron o participaron en el mercado de valores no llegan ni a ser 10, ¿sí? O sea, no llegan ni a pasar las 10 empresas. Es decir, que aún el gobierno tratando de buscar de alguna manera incentivos para estas empresas, las mismas no han tenido la debida acogida. Imagínate, estamos hablando ya de aproximadamente desde el 2014, más de 6 7 años, donde tú no tienes con fuerza la intervención de las pymes en el mercado bursátil. No la tienes. Siempre son las empresas grandes las que siguen renovando la inversión, pero las pymes son muy pocas. Entonces, cuando tú te pones a comparar y tú como inversionista quieres comprar, por más beneficios que le diste a la pyme no quiere participar, el inversionista peor va a querer comprar. Entonces, ahí tenemos realmente un gran problema. Entonces, el problema es buscar esas alternativas, que son algunas que no tuvimos tiempo acá, para simplificar la documentación y proteger de alguna manera al inversionista y se pueda atrever a comprar. Ok, muchísimas gracias, Jorge. Una vez que hemos dado, pues en este caso Jorge ha dado atención a esta inquietud formulada, cerramos esta ponencia felicitándote, pues, estimado Jorge, por esa ponencia, incentivos a la inversión en pymes, mecanismos de promoción y protección al inversionista en el Ecuador. Agradecemos por tu ponencia, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias.